puede correr sobre todo una maratón comiendo solo vegetales? ¿Puede ser el veganismo compatible y saludable con el running? ¿Cómo ser un corredor vegano sin pasar hambre? Hola, soy Gerles Álvarez. Bienvenidos a Maldito Runner y en el episodio de hoy el tema es Adiós carne, hola vegetales, el running vegano. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Nos acompaña para el programa de hoy Georgina Ríos Extremadoiro. Ella es licenciada en nutrición, con experiencia en generar cambios en la vida de sus pacientes, gerente general de Nutrition Center, creadora de contenido digital, especializada en sobrepeso, obesidad, nutrición clínica y deportiva. Bienvenida a Maldito Runner, Georgina. Un gusto tenerte hoy día contigo para hablar de este tema sobre el veganismo y el running. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carles, ¿cómo estás? Ya que tenemos claro este tema de cómo un runner, un deportista, podría introducirse al veganismo, ya sea totalmente o incorporar, digamos, alimentos vegetales o su alimentación tradicional, ¿qué le podrías decir? ¿Qué orientación le puedes dar a ese runner principiante o a ese runner que quiere iniciarse en el veganismo o introducir los vegetales a su alimentación para que lo haga de manera responsable, científica, seria y no dañe su salud, ¿no? Claro, principalmente yo en lo personal siempre a mis pacientes, a todos, sean veganos o no veganos, trabajo con un parámetro bioquímico para saber cómo se encuentra la persona actualmente, ¿no? Si está dentro de los valores normales, sobre todo en micronutrientes, si va a convertirse en vegano o vegetariano, para poder ver cómo vamos a ir manejando esa transición. También hay que ver cómo está su capacidad gástrica, cómo está su tolerancia digestiva, si hay algún tipo de inflamación, problema digestivo, porque muchas veces las personas que se pasan a ser veganos o vegetarianos es porque presentan alguna molestia digestiva y se han dado cuenta que cuando retiran todos los alimentos cárnicos o derivados cárnicos, tienen una mejor digestión. Entonces, eso también es importante poder saber. Acompañado del deporte, ya tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario y eso se sugiere pues trabajar con un entrenador o un personal trainer, como también un médico deportólogo que cada cierto tiempo pueda ir evaluando a esta persona para poder evitar los riesgos de lesiones o poder monitorear cómo esta persona está evolucionando ante el deporte que está realizando, sea cual fuera el deporte que vaya a realizar, ¿no? Y el entrenador, pues, es el que se va a encargar de crear un mesociclo, un microciclo de entrenamiento adecuado al tipo de deporte que éste vaya a realizar, ya sea levantamiento de pesas, ya sea running, porque igual en un running tenemos que fortalecer las piernas, ¿no? Entonces, no solamente salir a correr, sino también hacer algún tipo de ejercicio de fuerza, de resistencia, de potencia que me ayude no solamente a mejorar la resistencia y la fuerza en las piernas, sino a nivel corporal total, ¿no? Porque en muchas ocasiones las personas solo se preocupan en el tren inferior y se olvidan del tren superior y lo ideal es poder trabajar todo el cuerpo de manera periodizada y cuando hablamos de manera periodizada es que el entrenador se va a encargar de coordinar con esta persona cuántas veces por semana tiene tiempo para entrenar y trabajar tren inferior, tren superior y programar cómo va a ser esa periodización, ¿no? Durante un mes y durante ese mes, cómo va a ir reduciéndose a un microciclo semana a semana, ¿no? Que puede durar 3 meses, puede durar 6 meses, etcétera, ¿no? Eso ya el entrenador lo maneja. Y con la nutricionista, ver cómo va mejorando su rendimiento y su capacidad deportiva en base a la alimentación, ¿no? A la carga de carbohidratos, la carga de proteínas, la suplementación que esta persona va a necesitar al convertirse en vegano, ¿no? Entonces eso sí es muy importante manejarlo porque vuelvo a repetir, siempre se va a dar un déficit nutricional. Entonces, lo ideal es que esta persona no disminuya su capacidad en su sistema inmunológico, sus defensas, sino que podamos mantenerlo estable y óptimo para el deporte que va a realizar. Entonces, mira lo importante que estás diciendo, ¿no? El tránsito o el ingresar al veganismo, una persona como un runner, un deportista, no tiene que ser una cosa espontánea, Ujú. informal, improvisada, o Sí, simplemente porque escuchamos en redes sociales a alguien que dice, ya, conviértete en vegano, ¿no? no, Eso es fatal. Incluso
estaría comprometiendo su salud, su Sí, claro que integridad, sí. ¿cierto? Claro que sí, porque no es que hoy día me levanto y digo voy a ser vegana y ya, no, porque el cuerpo empieza a experimentar muchos cambios, cambios positivos como cambios negativos, ¿no? El lado negativo puede ser que la persona empiece a tener cansancio, demasiado sueño, no hay un buen rendimiento físico, se produce un mayor índice de inflamación, hay un alto porcentaje de lesiones. Entonces, si yo voy creando poco a poco un camino para convertirme en vegano o vegetariano, entonces ahí sí yo puedo ir reduciendo ese riesgo de lesiones porque por el ejercicio siempre se va a producir un poco de inflamación o quizás puedo, o sea, si no una buena técnica en el ejercicio, puedo crear una lesión también, ¿no? Entonces, o una sobrecarga y esa sobrecarga me lleva a una lesión. Entonces, todo eso también va a estar acompañado en el tema de la suplementación, aunque parezca mentira, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del consumo del omega 3, el deportista se ha visto que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de sueño y también a evitar o reducir el riesgo de lesión, ¿no? Porque justamente el omega 3 va a actuar como un antiinflamatorio natural, ¿no? Que no solamente lo obtenemos de las comidas, sino que ya en mayor concentración lo obtenemos en cápsulas, ¿no? Entonces es una buena alternativa que podemos utilizar, siendo vegano o no vegano. Y un mito también, que lo he escuchado repetitivamente, de hecho que tú también, ¿no? Hay gente que cree, sobre todo más mujeres, cuidado, no me tilden de machista ni nada por el estilo, pero lo he escuchado más en mujeres, en mi experiencia, no puedo generalizar en todas las mujeres, sino he escuchado en mujeres, que creen que el veganismo es igual a ser delgadas, a ser Bueno, flacas. sí, Y hay un muchas poco. mujeres, y también de hecho algunos hombres, que dicen, me vuelvo vegano porque quiero adelgazar. Eso es un Un mito, poco ¿no? y no tanto. O sea, lo que pasa es que hablamos de que una dieta vegana mal llevada, si no lo sabemos manejar, es muy frecuente que se vea que son un poco gorditos o gruesitos o delgados, pero vamos a decir un poco fofos, si que no suene mal, ¿no? Porque no hay una buena tonificación muscular, hay menos músculo, ¿no? Y más grasa debido al alto consumo de carbohidratos y grasas tal cual, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a un restaurante común de cualquier distrito, que sea vegano, vegetariano, nos sirven una señora taza de lentejas con una señora taza de arroz y poquita ensalada, ¿no? O simplemente nos sirven papa, carne de soya y más menestras, o a veces ni siquiera hay menestras, sino es un cerro de arroz y carne de soya y verduras. Entonces, uno dice, pero ¿dónde está la buena distribución, el balance, el equilibrio? No, es que somos veganos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú seas vegano no quiere decir que vas a comer desmesuradamente, ¿no? Y también vas a dejar de lado el tema de la actividad física, ¿no? Entonces, es frecuente, sí, que algunos sean delgados, pero sin nada de masa muscular, como puede haber algunos que sí llevan un buen control de la nutricionista, ¿no? Del profesional idóneo y que sí tienen un buen rendimiento físico, una buena distribución corporal, ¿no? Y se llega al objetivo de acuerdo al deporte que esté trabajando. Entonces, ¿por qué digo de acuerdo al deporte que esté trabajando? Porque no es lo mismo una persona runner que una gimnasta, por ejemplo. Por más que yo necesito que ambos de repente estén dentro de su peso corporal, el porcentaje de grasa va a ser muy diferente, ¿no? En muchas ocasiones la gimnasta, por ejemplo, puede llegar a un porcentaje de grasa de 8, de 7, donde se va a ver comprometido el tema hormonal en el caso de las mujeres, o sea, puede dejar de menstruar. Entonces, lo mismo podría pasar en atletas, ya estamos hablando de alto rendimiento, que son maratonistas, y que también se les exige un porcentaje de peso antes del entrenamiento y antes de la competencia y semanas antes de la competencia y durante la competencia tienen que tener un peso exacto. Entonces, hay cambios muy bruscos en el organismo donde no puedo yo hacer que este deportista se me descompense. Y sobre todo lo importante, ¿no? Cada ser humano es Sí, distinto. En el tema de la salud, eso es fundamental que lo entiendan todos los que nos sí, escuchan, porque hay gente que se deja llevar por consejos, por mensajes en las redes sociales, por influencer, incluso hasta algunas personas que dicen que son médicos, habría que comprobar, y dicen para todo el mundo una sola forma de hacer las cosas, de alimentarse, de entrenar. Eso es clave en la nutrición. Cada caso tiene que ser sí, personalizado y a través de los sin nutricionistas como crear ustedes. incomodidad en el área médica. Lo que pasa es que ellos llevan un curso de nutrición,
dentro de la carrera médica. O sea, todo el área de salud siempre lleva un curso de nutrición dentro de la carrera médica, pero eso no los hace nutricionistas, ¿no? Ellos estudian 11 años, el nutrición estudia 5 años a más para poder manejar todas las especialidades que el médico en realidad solo maneja una, ¿no? Porque el médico cuando ya termina su carrera de medicina general se titula como médico cirujano general y ahí coge una especialidad y hace un residentado, ¿no? Ese residentado puede ser, no sé, dermatólogo, cirujano plástico, traumatólogo, etc. La nutricionista no. La nutricionista en un área clínica, específicamente hablando, tiene que saber todas las enfermedades y el manejo dietoterapéutico en un hospital, porque en un hospital yo puedo ver un diabético que no solamente es diabético, sino que tiene hipertensión, tiene problemas de riñón, tiene problemas gástricos. Entonces yo tengo que manejar toda esa data en un solo paciente. En el deporte es igual, dependiendo del tipo de deporte, yo voy a tener que manejar, en este caso los runners, cómo va a ser su suplementación, cuánto es su tiempo de entrenamiento, cuánto es la resistencia, cuánto es el antes, durante y después, cuánto es la cantidad de sueño que tiene que hacer. Tengo que trabajar con el entrenador para saber cómo va a ser la periodización del entrenamiento, cuánta es la capacidad de rendimiento físico que esta persona tiene, si está hidratado, si está deshidratado, cómo va a ser durante la competencia. Entonces, eso no los hace nutricionistas, ¿no? Simplemente las hacen personas con conocimientos en el área de nutrición, al igual que las personas training, porque siempre son todas las ramas que se relacionan en el área de nutrición que tienen los conocimientos adecuados, pero no van más a fondo como lo va un profesional idóneo que es el nutricionista. Entonces, estamos hablando de multidisciplinario, Sí, interdisciplinario. El tema de la alimentación y la salud ya no es de especialidades no. solamente, de distintas Es un equipo especialidades, ¿cierto? multidisciplinario el que tiene que trabajar en conjunto. Es como que nosotros giramos alrededor del usuario, ¿no? El usuario es el centro de nuestro planeta para nosotros poder saber cómo vamos a trabajar con él. Pero para el trabajo lo hace la otra persona, no lo hacemos nosotros, ¿no? No vamos a ver resultados porque muchas veces en la consulta lo tengo cuando me dicen, hice la dieta que me enviaste, pero no bajé de peso, pero es que no lo hizo adecuadamente, ¿no? No lo hizo el paso a paso como se le indicó, sino que por ahí tuvo algún desvío, dijo, ay, bueno, esta semana no lo hago, esto sí, me está costando hacer la dieta y en realidad pues tenemos un mal concepto de la palabra dieta también, ¿no? O sea, pensamos que solamente en el caso de ser vegano voy a comer solamente vegetales y punto, y no hay más allá de los vegetales. No, hay un mundo de alimentos del área vegana mucho más amplio, ¿no? Y que tienen también un buen valor nutricional a nivel de proteínas, ¿no? Dentro de ellas pues tenemos la espirulina, tenemos también lo que viene a ser, bueno, la soya, tenemos el seitán, vuelvo a repetir, alimentos autóctonos del Perú, la quinoa, la kiwicha, ¿no? La cañigua, que tienen un alto valor nutricional, ¿no? El tarwi hoy en día a nivel de evidencia científica es comparado que tiene un alto valor nutricional. Me comprometo para un siguiente episodio que tenemos que hacer sobre alimentos nativos andinos y su valor nutritivo, sobre todo para el deporte, en este caso para el running. Ese es un tema clave porque tenemos una gran cantidad de alimentos andinos, amazónicos Ujú. incluso. En el Perú pues tenemos una gran biodiversidad y que es importante que como runners y deportistas lo Sí. sepamos, ¿no? Para ya ir concluyendo este episodio, Muchas bien, gracias por la Georgina, entonces gracias invitación. a ti. Comencemos. ¿Cómo afecta una dieta basada en solo vegetales al rendimiento de un runner ya sea principiante como también un runner ya dedicado? Definitivamente una persona que es vegana o vegetariana siempre va a tener algún déficit nutricional. Entonces, lo ideal aquí es poder cubrir esas necesidades de macro y micronutrientes, ¿no? Para evitar algún tipo de desnutrición en esta persona y sobre todo también reducir el riesgo de lesiones que puedan darse durante la etapa de entrenamiento o en el proceso de empezar a correr, ¿no? Porque recordemos que el cuerpo empieza a adaptarse a un nuevo tipo de ejercicio si es la primera vez que va a correr y si ya lleva tiempo, pues se tiene que reducir el riesgo de algún tipo de inflamación o también que pueda haber contracturas, ¿no? ¿Y habría una diferencia entre un runner que se vuelve vegano a un vegano que desde siempre fue vegano y se vuelve runner? Bueno, más que nada siempre es la adaptación al ejercicio. Si hablamos que una persona ya ha llevado una alimentación vegetariana o vegana como tal,
por mucho tiempo y no ha hecho actividad física nunca, entonces el tema de la adaptación al ejercicio va a tomar su tiempo, ¿no? Puede ser una adaptación que puede durar un mes, puede durar 6 meses, un año. De por sí el cuerpo ante un nuevo ejercicio que se pueda realizar va a demorarse aproximadamente un año en adaptarse al tipo de carga, al tipo de entrenamiento que se le va a dar, al tipo de resistencia que va a tener, a la potencia que se le va a poner en el ejercicio. Entonces, no necesariamente va a verse muy relacionado al tema de la alimentación, sino de la capacidad. Ahora, sí estaría relacionado con la alimentación en lo que es el rendimiento de la persona, porque si la persona no tiene un descanso, no tiene una buena alimentación, no cubre sus necesidades de macronutrientes, así sean veganas, estamos hablando de proteínas de origen vegetal, y también la carga de carbohidratos, que eso sí se puede dar fácilmente en un vegano, vegetariano, al igual que en grasas. Entonces ahí habría un déficit en donde en vez de ganar masa muscular o mantener la masa muscular, lo que va a ocurrir es que hay una depresión muscular, ¿no? Y rápidamente al correr, ya que es un ejercicio prácticamente cardiovascular también, estamos perdiendo masa muscular, no la estamos formando, ¿no? Entonces eso sí se vería muy implicado en ello. Entonces es importante tanto los runners que quieran introducirse al veganismo o que quieran incorporar vegetales o más vegetales a su alimentación, como el que es vegano y quiera hacer running o cualquier otro deporte, en ambos casos es la adaptación, es lo progresivo. Nadie va a poder un Sí, runner que come carne no va a poder convertirse vegano de la noche a la mañana. Y también un vegano que se vuelve runner o deportista no va a poder incluir de frente el desarrollo de la actividad deportiva si es que antes no se adapta. Esa sería, digamos, la primera conclusión, ¿cierto? sí, porque digamos que una persona que come carne o que tiene una alimentación totalmente equilibrada, balanceada, va a cubrir sus necesidades de micronutrientes. Estamos hablando de vitaminas de complejo B que está en la carne. También tenemos por ahí un poco de la creatina en los alimentos de origen animal. Entonces, cuando empezamos a quitar eso, si ya yo soy una persona que ya hago deporte durante mucho tiempo y estoy en la transición de convertirme al vegano, empieza a haber un déficit nutricional, que es muy frecuente en las personas veganas o vegetarianas. Entonces, lo ideal ahí es empezar a evaluar cómo esta persona se encuentra actualmente en sus valores de micronutrientes y también en la cantidad de proteína que pueda tener en el cuerpo para saber cómo va a ir manejándose esa cantidad de proteína en esa transición que se va a volver vegetariano o vegano y también cómo voy a empezar a suplementar, porque ya al retirar el consumo de carne, voy a tener que suplementar a esta persona vegetariana o vegana para que no tenga más déficits nutricionales, como puede ser la anemia ferropénica por déficit de vitamina, perdón, por hierro y la megaloblástica, la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, ¿no? Al igual que el ácido fólico, que también lo tengo que empezar a suplementar. Entonces, también voy a tener que suplementar principalmente con vitamina D. Entonces, todo ese tipo de nutrientes o micronutrientes son muy importantes a tomar en cuenta dentro de otros para que esta persona que está empezando a transitar a ser vegana, vegetariana, pueda tener un mejor rendimiento si continúa haciendo actividad física y también para que no tenga ninguna molestia a nivel física, ¿no? Es decir, presente mareos, pérdida de la conciencia, de repente no sepa distinguirse entre tiempo y espacio, porque puede haber algún tipo de descompensación, ¿no? Entonces, lo ideal es que pueda mantenerse un equilibrio. ¿Y hay base científica que demuestre que los deportistas, en este caso los runners, tendrían que pasarse al veganismo? ¿O en todo caso es solo una posición principista, moral, valorativa, de no sacrificar animales, no provocarle daño a los animales? Porque creo que por ahí hay una polémica, ¿no? Los veganos Sí, que dicen, no, tenemos que ser vegetarianos y veganos porque es saludable para el cuerpo. ¿Hay base científica de eso? científica sí, pero va a depender mucho, vamos a llamarlo de esta forma, la patología que vendría a ser la enfermedad, quitando de lado el deporte, ¿no? ¿En qué situaciones yo tengo que decirle a una persona que se retire totalmente del consumo de carnes? Y cuando hablamos de una alimentación vegana o vegetariana, no solamente estamos hablando de vegetales como tal, sino también incluimos a alimentos que tienen un alto contenido proteico de origen vegetal, como viene a ser la quinoa, la kiwicha, la cañiva, también vamos a tener
proteínas en suplementos como tal que se trabaja. Entonces, ya también tenemos la soya, pero se ha visto que esta es controversial por el tema de que también proviene de transgénicos en muchas ocasiones, dependiendo de dónde viene esta soya, ¿no? Entonces, vamos a poder nosotros crear una balanza en que esta persona va a partir por dos ideologías. Una puede ser la corriente ideológica de convertirse en vegano y la base científica médica que me indica por qué patología yo tengo que convertirme en vegano. De repente tengo artritis o artrosis, o sea, problemas reumatoides, tengo también fibromialgia. Entonces, en evidencia científica se ha visto que sí ayudaría bastante a reducir la inflamación a nivel corporal para que la persona no sienta más dolores, ¿no? En algunos tipos de cáncer es bueno disminuir la ingesta, el consumo de carnes rojas, en este caso, o carnes blancas, pero tratar de mantener una alimentación vegetariana. Ahora, si nos vamos a la parte del deporte, no habría ninguna relación, pero sí existe evidencia científica de que una persona vegana, vegetariana, podría tener un buen rendimiento si lleva un buen acompañamiento de su plan nutricional, dependiendo del tipo de deporte, porque vuelvo a repetir, vamos a tener un déficit nutricional. De por sí, si hablamos, por ejemplo, de un deportista de alto rendimiento, siempre existen situaciones en donde hay déficit de micronutrientes, déficit de hierro, déficit de vitamina D, déficit de magnesio, déficit de zinc u otro tipo de micronutriente o mineral. En este caso, siempre se tiene que estar monitoreando a este deportista para poder cubrir esas necesidades nutricionales y evitar algún tipo de desbalance, ¿no? Que haga que eso influya en que no tenga un buen rendimiento. ¿Podrías decirnos, Georgina, cuáles serían esas 3 o 4 cosas más importantes que debería llevarse el runner que está escuchando este programa respecto a nuestro tema que hemos hablado hoy día de running y veganismo? ¿Cuáles serían esas 3 o 4 cosas Primero que nada, visitar fundamentales? al nutricionista para ver cómo está su estado nutricional actual, hacer un monitoreo nutricional de cómo va evolucionando en acompañamiento de la actividad física, ¿no? Cuidar muchísimo en cualquier persona, sea vegana o no, la calidad de sueño, ¿no? Porque si mi objetivo es desarrollar masa muscular en cualquier deporte, no solamente en la parte del running, que tengo que cuidarlo más porque en el running voy a perder masa muscular, entonces, tratar de mantener esa preservación de la masa muscular con ejercicio y alimentación e hidratación, ¿no? También es importante no perder los electrolitos, ¿no? Que también son la fuente importante en nuestro equilibrio hormonal, ¿no? Entonces, y también poder contar con un buen entrenamiento y guía médica que me pueda monitorear también cómo voy a ir evolucionando en el ejercicio, qué lesión evitar o qué está pasando en mi cuerpo si tengo alguna lesión, cómo lo voy a manejar con el área médica y con el área del entrenador, y cómo voy a hacer otros ejercicios que no me provoquen más lesiones, ¿no? Que no me puedan ya, digamos, evitar hacer actividad física de por vida, que no es lo más recomendable, ¿no? Porque el deporte de por sí es salud, no solamente es una estética corporal. La estética corporal es el resultado final, pero en realidad lo que vamos a tener aquí es que el deporte nos da una disciplina, nos da todo en realidad, ¿no? Para aquellos que queremos mucho el deporte. Y sobre todo, priorizar el Ujú, gasto, ¿no? también. Porque conversando con muchos runners, me decían, yo no voy al traumatólogo, no voy al médico, no voy al cardiólogo, menos al nutricionista, no me pongo en manos de estos especialistas a pesar que soy runner, porque es caro, porque no tengo presupuesto. Sin embargo, esa persona que me dice eso se gasta pues 600, ¿Las 700 soles zapatillas? en unas Sí, zapatillas. claro, Y entonces es un tema de sí. prioridad, ¿no? ¿Qué es más Es prevenir. importante? Yo creo que mientras podemos prevenir a tiempo, podemos evitar muchas complicaciones. Por eso mencionaba, mientras se puede evitar cambiar, por ejemplo, una lesión de vamos a decir, del psoas, ¿no? Obviamente, si tengo el psoas inflamado que está entre las piernas, ¿no? En la unión entre la cadera y la pelvis, obviamente no puedo correr, ¿no? Entonces tengo que adecuarme a lo que el entrenador me diga, ¿no? Pero ¿qué cosas puedo hacer para ir evitando esa lesión? De repente hacer ejercicios de estiramiento, de repente el entrenador me aplica otro tipo de ejercicios para poder ayudarme a mejorar la movilidad del psoas. Entonces, todo ese tipo de trabajo que me va a ayudar también a mejorar el pélvico, también me va a ayudar a evitar a que esa lesión siga siendo más progresiva y que el médico venga y me diga, ¿sabes qué? No puedes entrenar de por vida, ¿no? Entonces, para quienes somos amantes del deporte, sabemos que cuando nos dicen deja de correr,
deja de montar bicicleta, deja de cargar peso, deja de nadar. Es como que nos están quitando una parte de nosotros, ¿no? Entonces hay que buscar esas alternativas de prevenir antes que lamentar, ¿no? Ese es mi lema, creo yo, que les podría decir a los jóvenes. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Georgina, por esta interesante y valiosa conversación para nuestros oyentes. En el episodio de hoy hemos conversado sobre cómo el veganismo y el running pueden ser compañeros de ruta, siempre y cuando sea una opción basada en la planificación consciente y adecuada de una alimentación equilibrada y sobre todo consultar a los profesionales de la salud y la nutrición, así como escuchar a nuestro cuerpo. Veganos o no, sigamos corriendo y disfrutando del running en forma saludable y sostenible. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos e información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.